y como siempre es un privilegio inmerecido el estar frente al pueblo que el Señor escogió y que le dio a Él, le plació a Él revelar la salvación y la vida eterna, la vida abundante. Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender más aún en estos tiempos es que la lucha no es entre el bien y el mal, porque el mal ya fue vencido en la cruz del Calvario, ¿verdad? Nosotros todos los días, a cada instante y con todas nuestras acciones, lo que hacemos es decidir entre la vida y la muerte. Cada decisión que usted toma, que yo tomo, es entre la vida y la muerte. Soy yo la que escojo. Cada uno de nosotros es responsable y tiene que sentirse responsable por ello. Amén. Hace poco me puse a ver, empecé a mirar una película que me apareció ahí como sugerencia. En lo personal no me gustan mucho las películas de ciencia ficción porque no me gustan, simplemente no me gustan. Al pastor le gustan, pero a mí no. Yo soy más de mirar aquellas películas que tienen algún mensaje donde yo pueda edificarme en algo. Y definitivamente yo cuando ya aparecen esas estrellas y no sé qué y cosas así medio estrafalarias, ya yo me pongo el repelente y dejo de mirarla. Pero esta película empecé a mirarla y se trataba precisamente de que estaban haciendo un experimento. Para llevar a cabo este experimento se seleccionaron a 5 tipos de personas o a 5 personas. El experimento consistía en que habían unos científicos fabricado una máquina del tiempo y en esa máquina o a través de esa máquina del tiempo estos 5 personajes tenían que viajar al pasado para poder enmendar, vamos a decir así, situaciones o decisiones que habían desencadenado problemas en el presente. Las 5 personas que fueron seleccionadas por este equipo, por este grupo de científicos, fueron seleccionadas, digamos, no tan al azar, pero sí intencionalmente. La primera de ellas era una reconocida militar, y era mujer, reconocida militar, con varios títulos, mucha experiencia, y la mujer era íntegra en lo que ella hacía. La mujer tenía sus condecoraciones ahí por las Fuerzas Armadas y no había duda de que por algo la habían seleccionado. La segunda persona que ellos escogieron fue a una médico, una doctora. La doctora se iba a encargar ella de velar por la salud de todo el equipo. La primera que les mencioné, la militar, ella tenía que encargarse de todo, ella iba a ser la responsable de todo el grupo de los 5. Entonces la tercera persona era un ingeniero en tecnología y él se iba a preocupar o iba a vigilar todo lo referente a la tecnología, de lo que se refería ahí para que el experimento se lleve a cabo exitosamente. La cuarta persona era un experto en artes marciales y la función de él en el equipo era vigilar por la seguridad de todos sus compañeros. Y finalmente la quinta persona era un expresidiario, ex drogadicto. Digo ex porque el hombre había salido ya de prisión, se había recuperado de las drogas, o sea, él había salido de una prisión, no como nosotros naturalmente estamos acostumbrados a ver, de que entran a prisión y salen
doctorados. No, se había rehabilitado y él ya tenía un trabajo digno, se casó, tuvo una hija, pero en ese último tiempo él perdió a su esposa y perdió a su hija pequeña en un grave accidente. Lo que desencadenó en él fue una fuerte depresión que lo hizo llevar a perder su trabajo. Entonces, y él fue escogido para estar, fue elegido, fue entre los elegidos, entre los 5 elegidos. Y cuando la líder del equipo se dirige al que los había convocado para este experimento, le pregunta al individuo, al que estaba encargado de todo esto, ¿qué habilidades o qué títulos tenía aquella persona para merecer formar parte de toda esa experimentación? El jefe de la misión le respondió simple y sencillamente: no tiene nada que perder. ¿Ven? Y así se llama el tema que quiero en esta mañana compartirles a todos ustedes. Pero antes, vamos a orar. Amén. Padre, venimos, Señor, una vez más delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú estás en todas partes, Señor, pero tú te manifiestas, Señor, de diferentes maneras, de acuerdo, Señor, a cómo te es honrado, Señor. Nosotros en este lugar, Señor, te honramos con toda nuestra adoración. Rendimos nuestras vidas, Señor. Rendimos, Señor, nuestro tiempo. Rendimos, Señor, nuestros pensamientos y nuestras emociones delante de ti. Padre, queremos ser sinceros contigo y pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados cometidos por nuestros hijos, por nuestra familia, Señor, por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes y nuestra nación. Señor, te pedimos que vuelvas a apiadarte de cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, que en esta mañana, a través del poder y la unción depositada en cada uno de nosotros, a través del poder de tu Espíritu Santo, sea Él derribando aquello que no viene de parte de ti, Señor, y construyendo y edificando, Señor, los cimientos eternos en la vida de cada uno de los que escuchamos este mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén, Señor, y amén. Y es que generalmente cuando nosotros pensamos en algún líder o en algún gobernante o en alguien que va a llevar a cabo una misión importante, lo primero que a nosotros se nos viene a la mente es el carisma, los títulos que pueda tener esa persona o qué cosa tan grandiosa sabrá hacer que pueda afectar a la sociedad o a la humanidad entera, ¿no es cierto? Cuando nosotros pensamos en que alguien va a liderar algo que pueda cambiar nuestra historia, lo primero que se nos pasa por la cabeza es eso. ¿Quién está habilitado? ¿Quién tiene las cualidades, las mejores virtudes o los mejores dones para llevar a cabo esa misión tan importante? ¿No es cierto? Pero hay historias, así como mencionaba hace rato el hermano Martín, hay historias bíblicas, hay historias en la Biblia donde lo único que Dios necesitó para liberar una nación o bendecir a alguien fue precisamente eso, que esa persona lo haya perdido todo. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6,
Ahí vemos un ejemplo que está relatado y trata de aquella porción de la historia bíblica donde el pueblo del Señor se encontraba, como decía Martín hace rato, sitiado, se encontraba rodeado. En aquella ocasión, Samaria era la capital de Israel. Y en aquel entonces, el profeta Eliseo se encontraba como la voz oficial de parte del Señor para el rey y para toda la nación. Eliseo ya le había advertido tiempo atrás al rey de Samaria todo lo que iba a suceder. Pero resulta de que el rey de Samaria y los pobladores o la población hicieron oídos sordos o recibieron la palabra, como muchos de nosotros hacemos, recibimos la palabra del Señor, las promesas, las bendiciones o las advertencias, y o nos quedamos con el susto o nos quedamos con la alegría de que Dios nos va a bendecir, y de ahí nos olvidamos y seguimos como si no hubiese sucedido nada. Pues les cuento que eso sucedió en esta oportunidad. Eliseo le había advertido al rey de todo lo que iba a suceder. Los sirios rodearon la ciudad y levantaron un cerco alrededor de ella. Este cerco no dejaba que ni salga alimento, ni entre alimento a la ciudad, ni tampoco permitía que haya comercio. No dejaban que los comerciantes que tenían que meter sus productos ingresen, ni tampoco los que tenían que sacar sus productos salgan. Yo no sé si a ustedes les suena familiar ya esto, pero sucedió en la Biblia también. O sea que esto a Dios no le ha tomado por sorpresa. Esto ya Dios se la sabe. Amén. ¿Estamos aquí? Gloria a Dios. Entonces la gente, por ende, estaba muriéndose de hambre. Estaba muriéndose de hambre y le exigían al rey una intervención. Exigían que los gobernantes de aquel entonces hagan algo, porque la gente se estaba muriendo. Por último, la gente sabe que era lo que estaban pensando hacer: comerse a sus hijos, porque no había alimento. No había alimento. Se estaban comiendo la cabeza de los burros. Y usted sabe que la cabeza del burro había sido la parte del burro que tiene menos carne. Imagínense. Además de comer estiércol de paloma. Comían estiércol de paloma. Creo que ya usted sabe la revelación del estiércol de paloma, ¿verdad? El estiércol de paloma no es nada más y nada menos que vivir de profecías pasadas, por la flojera de no buscar lo que Dios está hablando hoy día. Amén. Sigamos entonces. Miren, naturalmente, cuando uno como región está pasando o está viviendo una situación parecida a la que estaban viviendo en aquella oportunidad el pueblo del Señor en Samaria, naturalmente lo primero que uno hace es exigirle pues al gobernador o a las autoridades que intervengan en la situación, que vayan y vean y levanten a toda esa gente que está ahí poniendo obstáculos para que no nos entre ni salga tampoco alimento. Nos están parando la economía, además de que nos están dejando morir, y estamos con nuestros hijos que se mueren de hambre y nadie hace nada. ¿Sabe qué hizo el rey en esa oportunidad? El rey se escondió. El rey se escondió.
porque el rey lo que estaba era buscando a quién echarle la culpa de lo que estaba aconteciendo. Ya que usted no sabe a quién el rey encontró para echarle la culpa. A Eliseo. El rey le echó la culpa a Eliseo, al profeta. Mire lo que dice aquí en el segundo libro de Reyes 6:31. Y les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Dice así: entonces el rey juró que Dios me castigue y aún me mate si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Imagínense semejante sentencia. El profeta había venido a advertirle al rey y a toda la nación todo lo que iba a suceder. Y ni el rey, ni los que gobernaban, ni los gobernados hicieron en absoluto nada. Y cuando estuvieron metidos en la situación, imagínense que los gobernados estaban buscando que los gobernantes hagan algo. ¿Y qué hizo el rey? Le echó la culpa, obviamente, al profeta. Inteligente, ¿no? En nuestros tiempos o en estos días es prácticamente lo mismo. Estamos buscando siempre a quién echarle la culpa de lo que estamos viviendo. ¿Sabe qué? Los únicos culpables somos nosotros. Nosotros mismos, que escuchamos y sabemos hacer las cosas, pero no las hacemos. Mucha gente le echa la culpa dentro del pueblo del Señor. Voy a hablar entre nosotros. Le echamos la culpa a los cristianos super archi mega, ¿cómo se dice? Extremistas. Otros le echan la culpa, o los extremistas le echan la culpa a los cristianos que son light. A esos le echan la culpa, por culpa de ellos. Y a veces, o en la mayoría de las veces, le echamos la culpa todos juntos. En eso sí nos ponemos de acuerdo para echarle la culpa a Satanás. Cuando Satanás, ¿sabe qué? Ni se dio el trabajo para poner un dedo en la situación. Porque nosotros no hicimos lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Usted se ha puesto a pensar en algún momento de estos días, ¿qué es lo que Dios nos ha venido hablando? Mire, yo sí me puse a pensar. Me puse a pensar que tuvimos un tiempo donde estuvimos con el profeta Pablo, donde nos habló acerca del tiempo de la pospandemia. Cómo es que teníamos nosotros que volvernos a activar después de todo lo que habíamos vivido. Después del profeta Pablo vino el apóstol David Carrasco, que nos habló acerca de la guerra espiritual. Vino el profeta Eric Alpizar y nos habló de la intercesión. Si usted hace un mapa, o usted hace como ahora está mucho de moda, subirse así como en el dron y mirar todo el panorama, si usted lo hace eso, va a ver que el Señor nos vino hablando todo este tiempo. Y que usted y yo no tenemos que sorprendernos ni tenemos que atemorizarnos, porque el Señor ya nos los había advertido. Y no solo que nos advirtió, sino que nos capacitó para enfrentar esta situación. Y si usted y yo estamos en medio de esta situación,
advertidos y capacitados, así el Señor nos va a sacar y nos va a librar. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Pero mire lo que hacemos nosotros. Lo primero que hacemos es mirar las noticias que de un bando le echan la culpa a Santa Cruz. Del otro bando le echan la culpa al gobierno. De un bando le echan la culpa al gobernador. Del otro bando le echan la culpa al ministro. Y así sucesivamente. Pero yo quiero invitarlos a que leamos Proverbios 19:3. Y esto no es para echarle la culpa a nadie. Esta mañana nosotros lo que vamos a hacer es agarrar nuestro GPS y recalcular. Amén. En la misma versión yo les voy a leer: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Señor, venimos 14, 15 días suplicándote, orando, Señor, buscándote hasta de madrugada, ya ni duermo, no ves, Señor, que yo no estoy trabajando. ¿Quién me va a pagar el crédito? Pero mire lo que dice el Señor. Señor, el Señor se apartó, el Señor no me escuchó, el Señor no está aquí, el Señor, ¿por qué no responde de una vez? Señor, vos nos metiste en esto. Señor, si vos nos metiste en esto, vos nos tenés que sacar. Pero ¿qué dice la palabra? La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Eso mismo fue lo que sucedió con el rey de Samaria y con sus gobernados. Nosotros no tenemos que estar buscando culpables. Tenemos que nosotros buscar a Dios. Amén. Pero no solamente buscarlo, también obedecerlo. ¿Saben? Por eso es que nosotros sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando usted escucha un mensaje de parte del Señor que le dice, el anterior mensaje, el Señor nos dijo, están cubiertos bajo mis alas. Sí, claro, o sea, todos estamos cubiertos, pero si yo decido meterme bajo las alas del Omnipotente, pero si yo decido no meterme bajo las alas del Omnipotente, pues agárrese quien pueda. La única forma de estar metido bajo las alas del Omnipotente, ¿cómo usted cree que es? Obedeciéndolo. Es la única forma. Obedeciéndolo. Hoy es un día para reflexionar en todo esto. ¿Ven? Miren, Dios le había hablado ya a Eliseo, le había mostrado lo que iba a suceder. Eliseo no se quedó con el mensaje, Eliseo fue y lo transmitió. Y el mensaje que dio Eliseo, o esto que estamos nosotros viviendo, no es solamente que están sufriendo los de Santa Cruz, no es solamente que están sufriendo los cívicos o el gobernador o el rector de la universidad o los estudiantes de la universidad. Estamos aquí sufriéndolo todos. Y el mensaje que Dios entonces quiere dar es para todos. No es solamente para su iglesia y no es solamente para ellos o unos cuantos. El mensaje de Dios es para todos. Amén. ¿Cuántas veces nosotros le hemos echado la culpa al Señor? Díganme la verdad. ¿Cuántas veces? Yo les aseguro que aún de esto, de lo que estamos viviendo, aún de esto le hemos echado la culpa. O es a Dios o es al pueblo del Señor. ¿Por qué el pastor no nos convocó a semanas de ayuno? ¿Por qué el profeta no nos dijo de que iban a ser 15 días? Y que por qué no nos dijo, empezamos a echarle la culpa cuando hemos sido nosotros
los que hemos decidido mal. El anterior domingo, toda una nación fue a elecciones. Yo no sé cuántos pudieron percibir, pero yo lo percibí así. No porque exactamente sea así, pero yo quiero que usted no me malinterprete, pero que sí lo tome el mensaje y lo entienda. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de decidir, como les decía, entre la vida y la muerte? No entre el bien y el mal, porque al final y al cabo dice la palabra del Señor que todas las cosas nos ayudan para bien, para los que están y permanecen en el Señor, para los que aman a Dios, ¿no es cierto? Entonces, toda una nación estuvo escogiendo, me estoy refiriendo a la nación de Brasil, escogiendo entre, otra vez, imagínense, Jesucristo y Barrabás. ¿Y qué creen que escogió la nación? No porque Bolsonaro sea Jesucristo, por eso les digo, no me malinterpreten, pero siempre estamos decidiendo. Siempre estamos decidiendo. Escúchenme, usted no va a conseguir decidir nada bueno y productivo, o no va a saber decidir por la vida eterna, porque de eso se trata, si usted está apartado de los caminos del Señor, si usted se aparta de la sombra del Omnipotente. Amén. Que Dios nos ayude, porque solamente Él nos va a ayudar esta vez. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones desatinadas, pues las consecuencias son estas. Las consecuencias vienen y no se dejan esperar, ni tampoco le van a pedir permiso a nadie, ni van a preguntar si estamos o no preparados. Porque cuando ellas llegan porque Dios lo permitió y Él sabe que nosotros sí estamos preparados. Amén. Y Él no va a estar en ninguna decisión que Él no haya dicho que va a estar o que Él pueda aprobar de acuerdo a su escritura. Dios nunca se contradice. Nunca se contradice. Entonces continuemos con el relato, por favor, con el relato bíblico, porque creo que ya me estoy desviando un poquito. Ya Dios le había mostrado, seguimos nosotros leyendo el capítulo 6, usted léalo en su casa. Es una historia bíblica maravillosa que a mí me devolvió la esperanza, porque nuestro Dios no cambia, Él sigue siendo exactamente el mismo. Los que cambiamos somos nosotros cuando cambiamos nuestras decisiones y nos volvemos independientes de Él. Tenemos que volvernos dependientes de su voz, dependientes de Él en obediencia. Amén. Le guste a quien le guste. Entonces, Eliseo, lo vemos en el capítulo 6, Dios le muestra a Eliseo que ya el rey había enviado a un mensajero. Mandó a su ministro, al portavoz del gobierno, se lo manda a Eliseo con el mensaje de que lo tenían que decapitar, tenían que de alguna forma callar la voz profética. Pero miren lo que hizo Eliseo. Esto a mí me pareció súper archimega asombroso. Eliseo pudo ese rato haber orado al Señor y decirle: Señor, envía un rayo láser, como había esos memes, ¿no? Envía un rayo en esta misma hora, y que el hombre este que está viniendo atrás de mi cabeza en el instante se muera. Él lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Pero nosotros no estamos orando así, ¿no ves? No estamos pidiendo que venga el rayo, aunque llovió, tronó, relampagueó y todo, y se asustaron y nos asustamos y todo lo demás, pero nadie se murió como se esperaba. ¿Sabe qué? Eliseo pudo hacerlo, porque Eliseo sabía que ya venían por su cabeza.
Pero mire lo que hizo Eliseo. Eliseo le cerró la puerta a ese mensajero. Eliseo le cerró la puerta a las amenazas. Y esto es algo que yo creo que como creyentes nosotros tenemos que aprender a ejercitar. Cerrar la puerta, cerrar nuestros oídos a las amenazas del enemigo. Escúcheme bien, no es cobardía. Esto es sabiduría. Cuando Eliseo le cierra la puerta a las amenazas por su salud física, porque le podía dar hasta un paro ese rato a Eliseo, yo me lo imagino, como muchos de nosotros hemos seguramente estado en estos últimos días que ardemos de bravo. Pero mire, Eliseo hasta se ha podido infartar ese rato de bravo. Por su salud física y por su salud mental, Eliseo le cerró la puerta al mensaje de la amenaza. Pero ¿qué pasó? Usted continúa leyendo el relato. Dice que el mensajero que venía, pero él venía ya con todo para decirle de todo a Eliseo, amenazarlo y llevarle la cabeza seguramente al rey, porque eso era lo que el rey había demandado. Eliseo entró a su casa, la cerró la puerta y el mensajero quedó afuera con su mensaje de amenaza. Ese tiempo, no me lo imagino yo a Eliseo batiendo su taza de café y champándole bizcochos, no. Yo me lo imagino a Eliseo más bien entrando en la presencia del Señor para preguntarle qué era lo que él tenía que hacer, cómo él tenía que responder ante esta situación. Dice la Escritura que ahí mismo bajó la intensidad del mensajero y del mensaje. Dice aquí la Escritura que el mensajero le dice a Eliseo: mira lo que Dios nos está haciendo, cómo Dios nos está castigando. Eliseo, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Ese no era el mensaje que el presidente lo mandó a decir a Eliseo. Ese tiempo de silencio de Eliseo permitió que el mensaje de amenaza cambie. Y el mensajero también cambió. En segundo libro de Reyes 7:1 dice, le voy a seguir leyendo en la misma versión que les dije al principio. Dice: Eliseo le respondió: escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor. ¿Cuántos están prestos para escuchar? ¿Sabe qué? No solo que le bajó las revoluciones a ese mensajero, el tiempo de pausa, el tiempo de silencio, el tiempo de encerrarse. Yo no sé si usted se dio cuenta de que podemos estar en una situación parecida a la de un par de años atrás, pero la manera de proceder del Señor no siempre es la misma. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros estemos con los oídos abiertos a la voz de Él y no a la voz de la amenaza. Porque Él tiene estrategias para revelarnos a nosotros y no las va a revelar a menos que nosotros bajemos la intensidad de nuestras revoluciones. Bajémosle al miedo, bajémosle a la queja, bajémosle
no sé, a la justificación, a la conmiseración, bajémosle. Eliseo ese rato pudo haberlo matado al mensajero con solamente decirle al Señor, Señor, exterminarlo. Pero mire lo que hizo Eliseo. Eliseo lo bendijo y le dijo: mañana a esta hora en los mercados de Samaria 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El Señor le estaba diciendo: escucha, el Señor te va a bendecir en la economía. ¿Cuántos están aquí? El Señor va a bendecir tu economía. El Señor no quiere que nosotros escuchemos las amenazas. No quiere el Señor que nosotros nos frustremos. No quiere el Señor que nosotros veamos lo que el enemigo quiere hacernos ver. El Señor no quiere que nosotros veamos que nos están matando de hambre, que nos están dejando sin trabajo, que nos estamos asoleando y es en vano. El Señor no quiere que nosotros veamos eso. El Señor quiere decirle a su pueblo y a toda esta región de que Él va a bendecir nuestra economía. Amén. No sé, por ahí la hermana Bianca habló algo del pacto fiscal, que es lo que se viene. De repente tiene algo que ver con esta bendición. Dios quiera que sí. El mensajero venía a matar y a destruir, y en lugar de eso, él clamó por misericordia. No le dijo a Eliseo: Eliseo, vamos, cabeza y todo te voy a llevar, y ahí cuando estemos delante del presidente de la República, te voy a decapitar. No le dijo eso, ni le llegó a decir a qué iba. Le preguntó que qué era lo que el Señor quería hacer. Y el Señor habló. Eliseo fue movido por misericordia. Mire, a veces viene gente que no necesariamente sea cristiana. Viene algún gobernante, algún empresario, alguien que tiene inversiones, y viene esta clase de circunstancia, o aplíquela ahí a su situación. Y viene gente, le dice a uno: por favor, ¿será que puedes orar por mí? Pero ¿sabes qué? Yo quiero que me digas qué es lo que Dios quiere, qué es lo que va a suceder. O sea, ¿esto se va a arreglar o no? Para yo agarrar mi gallo e irme, o si no, para quedarme. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Dios dice algo? ¿Ha dicho Dios algo? Escúcheme, por más presidente y por más galones que tenga, no nos adelantemos. Porque mire lo que hizo Eliseo. Eliseo no dejó entrar a una dictadura adentro de las decisiones que se tenían que tomar por la fe. ¿Cuántos o cuántas han caído en ese error de dejar que todas esas cosas, esas doctrinas, vengan y entren y contaminen la mente de todos nosotros, y para que en este tiempo seamos vulnerables a lo que ellos dicen? Cuando alguien nos pide oración, sabemos perfectamente que nosotros no podemos negarle la oración a nadie, pero nosotros no podemos estar endulzándole el oído o vaticinándole porque él tiene algún cargo, alguna jerarquía, cosas que él quiere escuchar. Nosotros podemos bendecir orando a las personas.
Pero si esa persona no es salva, no recibe a Jesucristo, no cambia su manera de proceder, estamos mintiendo. Y las consecuencias las pagamos nosotros. ¿Ven? Eliseo no dejó que el gobierno se metiera en las decisiones de la fe. Nosotros no podemos, como estábamos escuchando en la administración, nosotros no podemos negociar nuestros principios, no podemos negociar nuestra fe. Y el caer en las amenazas o en las voces de las amenazas y en el miedo, en el pánico, es negociar nuestra fe. Creer más en el poder del enemigo que en el Dios Todopoderoso. Escúchenme bien, cerrarle la puerta a todas esas cosas no es cobardía. Pero pastora, ¿por qué no nos han convocado aquí al 8º anillo, al 9º anillo, al mi anillo, a levantar, así como hicimos en los 21 días? Muchas veces el Señor nos manda, así como a Eliseo, a cerrar la puerta, a entrar en comunión con Él, y Él al instante va a dar la estrategia. Hoy es un día para entrar en esa presencia y consultarle al Señor las estrategias. Amén. Ciérrele la puerta a las distracciones. Cerrémosle. Me voy a meter ahí me estaba excluyendo del asunto. Metámonos. Todas las noches les cuento de que tenemos nosotros reunión de oración a las horas 21. Hemos vuelto a activar las horas 21. La hermana Bianca con los jóvenes están yendo al 7º anillo, Bianca, al 7º y al 6º anillo, y ahí están orando y adorando al Señor. O sea que todas las armas que usted tenga, úselas, pero ciérrele primero la puerta a las amenazas. No es cobardía, es sabiduría. En 2 libro de Reyes 7, del 2 al 3 dice: el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Imagínense, el Señor le dijo: les voy a mejorar la economía, y el hombre agarró y le discutió. Dice: eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de la puerta de la ciudad, que dijeron: ¿de qué nos sirve sentarnos aquí y esperar la muerte? Se preguntaron unos a otros. Ya les voy a contar quiénes eran esos 4 leprosos. ¿Cuántos se acuerdan de Jesse y sus hijos? Esos eran estos 4 leprosos. ¿Y qué fue lo que sucedió con este mensajero, con el portavoz del gobierno? No creyó de que fueran a salir ilesos de la situación. Él siguió, y cuando se levantó todo el cerco que había alrededor de Samaria, ¿qué cree que hizo la gente? Cuando se enteró de que ya no estaban cercados, de que ya ellos podían meter alimento y podían nuevamente hacer sus negocios, ¿qué cree que sucedió? Este hombre fue a ver lo que estaba sucediendo, fue atropellado por la multitud de gente que pasó por encima de él. Pero él sí vio que lo que Dios dijo se cumplía. Amén. Es que mire que
No siempre Dios usa al más fuerte. No siempre Dios usa al más inteligente. No siempre Dios usa al que tiene más recursos. Si usted continúa leyendo, se va a dar cuenta en manos de quién dejó el Señor la liberación, no solamente de toda esa nación, sino también de las finanzas de la nación. ¿En manos de quién cree usted que le dejó? En manos de los 4 leprosos. ¿Sabe qué? Yo me sentí verdaderamente como esos 4 leprosos. Yo le llegué a reclamar estos días al Señor: Señor, ¿y dónde están los 8 departamentos de Santa Cruz que faltan, de Bolivia que faltan? Señor, nos dejaron aquí y somos la lepra de Bolivia, porque, Santa Cruz era el culpable de todas las desgracias y de todos los padecimientos de toda la nación y de América Latina, y de la guerra entre Rusia y Ucrania. De una vez que se pongan a trabajar los flojos que hacen haciendo paro. ¿Sabe que yo me llegué a sentir así? Sí, como estos 4 leprosos. Idéntico. Yo me pude identificar con ellos. Le dije: ¿y ahora quién podrá defendernos? Nadie. Yo estoy convencida de algo, hermano. Estoy convencida de algo. Dios está a punto de irrumpir de manera sobrenatural en medio de esta situación. Y lo hará a través del que menos nosotros esperamos. Dios está a punto de irrumpir poderosamente en medio de esta circunstancia. Y no va a ser por mano del más valiente. Yo creo que el resto de Bolivia ya nos dio por muertos. No, le pelaron feamente. Esta vez sí que le pelaron parando. Esta vez sí que es que no saben ellos con quiénes se pararon. Antes, después era con el que ya sabemos, con el innombrable. Y ahora este otro letrao malísimo salió, que ni bola nos da. Hizo oído sordo. Está como sordo, ¿no es cierto? Pero ¿sabe por qué? Después le digo. Ese líder, el líder de nuestra nación, está a punto de enfrentarse con el que lo puso en ese lugar. Y el que lo puso en ese lugar no fue ni el paro de los 21 días, no fue ni su partido político. ¿Usted quién cree que fue? ¿Usted quién cree que fue? ¿Por qué no responde? ¿Sabe, no ve? Fue Dios. Porque no hay una, si dice la palabra que no hay una autoridad que no haya sido elegida por Él o escogida por Él para estar en ese lugar, pues si dice la palabra, yo le creo. Y Él es el que define hasta cuándo alguien va a gobernar una nación. El enemigo vino y nos cercó. El enemigo vino y nos dejó sin alimento. El enemigo vino y nos dejó sin combustible. ¿No es cierto? El enemigo nos quitó la esperanza. Y lanzó y lanzó y siguió lanzando sin misericordia amenazas. Y amenaza y amenaza. Y no es cualquier amenaza. Amenazas de muerte. Usted y yo no decidimos
entre el bien y el mal, decidimos entre la vida y la muerte. Hoy es un excelente día para reflexionar en esto. Amén. Pero mire lo que continúa diciendo la Escritura, porque vamos a acabar de entender esto que Dios nos está queriendo enseñar. Esto es como que usted se subió en el dron, ese que le dije. Se subió en el dron y está mirando más o menos lo que Dios quiere que usted mire. Cuando usted entra en la presencia de Dios, usted hace eso. El Señor lo saca de su circunstancia, porque cuando usted se mete en su circunstancia, empieza a escuchar, empieza a mirar, a analizar políticamente, geopolíticamente quedamos como esa oveja que está en medio de lobos rapaces y que en menos de que usted termine de contar 10 no le queda ni un hilo de lana con el que limpiarse sus dientes. Así quedamos nosotros. ¿Sabe qué? Nosotros creo que hasta hoy no tenemos ya más que perder. Yo no sé si usted tiene algo más que perder, porque hasta perdimos la esperanza. Nos desahuciaron. Con eso nos desahuciaron. Y sus hijos, mis hijos, están metidos aquí. ¿Sabe que yo cuánto le agradezco al Señor? Usted mira al que tiene al lado, mírelo. ¿Sabe qué? Dígale, ni el COVID te venció. ¿Usted se dio cuenta lo que estuvieron a punto de hacer con todos nosotros? Con la toma de la refinería allá de Palmasola. Usted y yo no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí nosotros. Si estamos aquí es de puro milagro. Usted y yo somos un milagro. Amén. ¿Qué más podemos perder? Mire, a esos que ya no tenían más esperanza en la vida, a esos 4 leprosos, a ellos me estoy refiriendo. Esos que ya lo habían perdido todo, la familia no los quería ni ver. Ellos vivían afuera, no los dejaban entrar adentro de la ciudad. Los leprosos tenían que estar por afuera, pues nadie los quería. Ellos, ni su familia, nadie les alcanzaba un plato de comida. Nadie los quería, eran un problema para toda la demás nación. Pero fue a ellos a los que Dios usó para darles libertad y devolverles la finanza a toda una nación. Finalmente yo quiero leerles en segundo libro de Reyes 7:9. Dice, valga la redundancia, finalmente se dijeron entre ellos, entre los leprosos, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Hoy es un día de buenas noticias. Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. ¿Sabe por qué? Porque los leprosos sí escucharon la voz profética, sí atendieron al mensaje y entendieron de que Dios estaba por encima de todo lo que estaba sucediendo. Y ellos dijeron, bueno, total, ¿qué más vamos a perder? Vamos a su reunión técnica. Si nos matan, pues que nos maten. Total, ya se nos cae
las uñas, se nos cae todo, ya no tenemos nada que perder. Ya no, nos sentenciaron a muerte a todito. ¿Qué más podemos perder? Si la vida es lo que más vale, ¿no es cierto? Y se fueron, los 4 leprosos se fueron a espiar al campamento del enemigo, se fueron a su mesa técnica. Dice que mientras ellos iban caminando, yo me los imagino a los leprosos, imagíneselo usted a su modo, pero yo me los imagino tumbando un pedazo de piel por aquí, una uña por allá, pero ellos iban caminando. Pero ¿qué era lo que escuchaban los sirios? ¿Qué cree usted que escucharon? Ellos escucharon que venía un ejército y que venía a atacarlo. Alzaron sus cosas y se fueron. Y ahí entraron los leprosos y encontraron todo el botín. ¿Y sabe qué dijeron? Ellos tienen que saber de todo esto. Vamos y démosle la noticia, la buena noticia. Usted y yo tenemos esa buena noticia en esta mañana. Vamos allá afuera y digámosle que hay esperanza, hay un botín que nos está esperando. Los leprosos pudieron haberlo perdido todo en absoluto. Pero ¿sabe qué fue lo que no perdieron? Su corazón delante de Dios. Usted y yo hemos podido haberlo perdido todo. La vida hemos podido perder. Nos sentenciaron a muerte. Nos condenaron a muerte. ¿Qué más podíamos perder? Pero ¿sabe qué es lo que ellos no pueden tocar nunca? Y nunca lo van a hacer. Es nuestro corazón delante de Dios. Y así hayan sido ellos los que vinieron a amenazarnos y nos sentenciaron a muerte. Así todo, cuando Dios nos bendiga, ¿sabe qué es lo primero que vamos a hacer? Bendecirlo. Eso es lo que vamos a hacer. Porque los más beneficiados son los demás. Guardemos nuestro corazón. Guardemos nuestro corazón. Nuestro corazón no le pertenece ni al presidente de la República ni a los que están gobernando Santa Cruz. Nuestro corazón le pertenece a Dios. ¿O acaso usted no se lo entregó? Si no se lo entregó, en esta mañana yo lo animo a que incline su corazón y deponga toda actitud y reconozca delante de la presencia del Dios Altísimo que hasta aquí no puede más, que sus fuerzas ya fueron agotadas. Ya usted tiró hasta el último cartucho. Ya no le salen más lágrimas. Ya lo perdió todo. Ábrale su corazón a Jesucristo. Él es la salvación que todos anhelamos. Y Él sigue siendo Salvador. Él sigue siendo libertador. Y Él va a salvar y Él va a libertar eternamente y para siempre. Amén. Aleluya. Él es quien gobierna nuestros corazones. Mire que cuando ellos fueron y les comunicaron al rey y a toda la nación de que ya los sirios ya no estaban ahí, que ya podían hacer su vida normal, y que no solamente eso, sino que tenían que ir a recoger toda la riqueza que habían dejado los sirios. Ellos, con toda esa emoción, se olvidaron de todo lo mal que lo habían tratado a todos ellos, a los 4 leprosos. Porque eso es lo que hace las buenas noticias. Las buenas noticias
o el que usted dé supera cualquier noticia o cualquier dificultad o cualquier circunstancia, por más adversa y difícil que sea. Por eso que usted va a ver en cada punto de bloqueo que hay una olla común, y la gente no la ve usted peleándose, no la ve usted renegando, usted la ve alegre. Porque cuando nosotros compartimos de lo que nosotros tenemos, ¿sabe qué? Nos beneficiamos nosotros mismos. Eso supera cualquier circunstancia y cualquier dificultad. Amén. Por eso cuando usted salga de aquí, comparta este mensaje. Comparta este mensaje. Usted y yo vamos a ser los más beneficiados, se lo aseguro. Nuestro corazón le pertenece a Dios. No seamos insensibles a la voz del Espíritu Santo. A veces las situaciones, las circunstancias, no es que nos vuelvan solamente insensibles a la necesidad de las personas que no tienen que llevar a su boca ni que darle a sus hijos de comer. No solamente es eso, no es solamente tener esa sensibilidad, sino que nosotros también tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos a partir de este día. Y este día, usted y yo lo que vamos a hacer es reflexionar en la presencia del Señor y reconocer de que si voy a ponerme yo, estoy metida en la situación en la que estoy, es porque algo yo hice o dejé de hacer y que Dios me mandó a hacer. ¿Ven? A los discípulos del Señor Jesucristo, 3 años les llevó a aprender que 0 o nada era el punto de partida preferido de Él para empezar a hacer lo más grande y maravilloso que existe hasta ahora. Nuestro Dios tiene que disminuir todas las posibilidades que hayan. Él las tiene que eliminar, todas las alternativas posibles. Las va a eliminar. ¿Sabe por qué? Porque si no, no sería un milagro. Y de milagro es que nosotros vivimos aquí en Santa Cruz. De milagro es que nosotros vivimos. Quien no ha venido a Santa Cruz, como dicen, quien no ha venido a Santa Cruz no sabe todavía lo que es vivir de milagro. Después de esto, yo creo que nosotros tenemos que anunciar todo lo bueno y maravilloso que Dios ha sido con todos nosotros. Yo creo así, pero sin que me quepa la menor duda. No tengo un espacio de duda de que Dios escogió a Santa Cruz y que Dios ama a Santa Cruz con todas sus fibras. Nos ama y nos va a defender y nos va a sacar de esta. ¿Ven? Pongámonos en pie, por favor. Podemos ministrar. La presencia del Señor está aquí. Y Él es bueno y para siempre su misericordia. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo, no nos hace falta nada. Cuando lo reconocemos a Él como nuestro proveedor, Él verdaderamente se manifiesta así, como nuestro proveedor. Cuando lo reconocemos a Él como nuestro libertador, Él se manifiesta como nuestro libertador. Él es el dueño de la sabiduría.
Él es el príncipe de paz. Y si anhelamos paz, pues es a correr a sus pies. Y como decía el rey David, yo prefiero un instante dentro de sus atrios, dentro de su presencia, que 1000 fuera de ella. Que fuera de nosotros si no tuviéramos la presencia del Señor. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí Dígaselo al Señor. estoy, tómame tal como soy, Dígaselo con todo su ser. digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy. Mire lo que le dice el Señor en esta mañana. No te afanes por alcanzar un estatus. No te afanes por tener el renombre. No te afanes, te dice el Señor. Sin embargo, afánate por volverte más sensible, mi corazón, más sensible a mi voz, hacerte más sensible a mi voz. Porque yo voy a disminuir, dice el Señor, toda esperanza. Voy a agotar todos los recursos. Para que esta situación lo único que demande sea un milagro. Y aquí estoy, dice el Señor, presto a hacerlo.
cuando el Señor Jesucristo murió, hubieron 2 días de completo silencio. Nuestro Señor Jesucristo no se estaba pudriendo debajo de la tierra o en la roca. Él estaba peleando por nuestra vida eterna. Y el milagro se hizo evidente. Usted y yo somos fruto de ese milagro. Usted y yo somos fruto de esa esperanza perdida, de cuando no habían más recursos en esta tierra. No habían más recursos. Y Él envió a su Salvador, a Jesucristo. O dígame qué usted hizo o qué hice yo para merecer una salvación tan grande. ¿Qué hicimos nosotros para que Dios nos cuente para hacer historia aquí en Santa Cruz? ¿Qué hicimos? Dice que en una oportunidad el rey David se encontraba, con esto termino, se encontraba en medio del desierto y en medio del campamento de los árabes. David estaba solo y estaba rodeado de esta gente que lo único que demandaba era la cabeza del rey David. Y dice en Salmo 62, porque de estas aflicciones salen nuestras mejores composiciones, nuestra mejor oración, nuestra mejor adoración, nuestra más grande búsqueda salen de todas estas circunstancias. Porque eso es lo que produce todo esto. Nos empelota el alma, nos empelota los sentimientos y hace que nosotros nos vaciemos delante de Él y hablemos de verdad, con sinceridad delante de Él. Y le dijo en el Salmo 62, dice, del 1 al 2 les voy a leer: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Y en el Salmo 22, que es el salmo del que yo le estaba haciendo mención acerca del rey David, le dice David al Señor: mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Basán. Usted lo escuchó al Señor Jesucristo decir: toros de Basán me han rodeado. Toros feroces de Basán me tienen cercado, como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Y aún así, David se convirtió en el rey de Israel. No baje sus expectativas. Conserve su corazón y su oído presto a la voz del Señor. Yo quiero pedirle al Señor en esta mañana y en unidad con usted de que abra los oídos de nuestros gobernantes, para que así sea que ellos escuchen que somos como ejércitos, o ya sea que ellos escuchen la voz del Señor que les dice: arrepiéntanse y vuélvanse de su mal proceder, pero que abran sus oídos, porque necesitan escuchar no solamente la voz del pueblo, sino
o por encima de todo la voz de Dios. Amén. Esto va no solo para ellos, sino para nosotros también. Dios les bendiga. Que tengamos una semana de victoria en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén.